Ahora sí. Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Como siempre, encontrándonos nuevamente en su programa La Hora Tributaria de todos los miércoles. El día de hoy vamos a conversar con unos temas interesantes, porque empezamos un ciclo, si se quiere, a nivel de lo que es la parte, entre comillas, introductoria de la tributación, aunque yo no lo considero así, algunos sí. Pero antes de pasar a lo que es el, el tema que todos hemos visto que vamos a tratar el día de hoy. Esta semana ha habido pues algunas situaciones o algunas normas que se han venido dando, como la sentencia de casación del presidente vinculante que ha sido emitido por la Corte Suprema, la sentencia de casación 6619 del 2021, porque bueno, ese año ingresa el expediente respecto de los intereses moratorios frente a los pagos a cuenta. Para los que no tienen la sentencia de casación, voy a compartirla mañana por el grupo de WhatsApp para que las puedan tener y puedan leerlas en extenso, sobre todo las partes considerativas de una u otra parte, y sobre todo el tribunal. Y finalmente, lo que establece el criterio vinculante es que la naturaleza de estos pagos a cuenta del impuesto a la renta es de la obligación tributaria, pues se vinculan a esta misma como tributación principal, pero que cuenta con reglas propias, como las de su nacimiento y devengo, por lo que la generación de intereses moratorios responde a dichas reglas propias. Y corresponde, por supuesto, sí el cobro de intereses cuando estos pagos no fueron efectuados en la forma y el monto que corresponde de acuerdo a los vencimientos. Esa interpretación de las normas tributarias se debe conservar en estricto respecto de las reglas contenidas en la norma 8 del título preliminar del Código Tributario que hoy vamos a ver, dicho sea. Además, en la semana se emitió una resolución, la resolución ministerial número 137-2023-EF, esto fue, perdón, el 12 de abril, en donde se indica que el Tribunal Fiscal, respecto de las notificaciones que haga este colegiado, se considera efectuada en la fecha del depósito del documento. Estamos hablando de una notificación electrónica, pero surte efectos al día siguiente, precisamente hábil de esta notificación, de acuerdo a los artículos 104 y 106 del Código Tributario. Circunstancia curiosa. Digo curiosa porque entra un poco en contraposición con lo que se ha venido con la modificación del 1 de marzo respecto a las notificaciones en la vía administrativa con relación a lo ordenado por el Código frente a la administración tributaria, que no solo es una, en general es todas las administraciones tributarias que se rigen en base al Código Tributario. Esos son puntos que se han venido dando. Recientemente ha salido el decreto legislativo 1648. Tomen nota de ese decreto, que sería el tercero, si mal no recuerdo, que sale de acuerdo a el otorgamiento de facultades última del legislativo hacia el Poder Ejecutivo. Valga la introducción, mientras esperamos que todos los demás que nos acompañen el día de hoy ingresen, para saludarlos a todos y que estén bien por sus hogares. Como siempre, mi agradecimiento al estudio McDowell Isla y Asociados, al estudio Ribeiro y MDL Asociados, y como no, a Tributación Práctica, que también se ha unido hace poco como sponsor de este programa. Muy bien, a todos ustedes, gracias por acompañarnos siempre, como digo, todas las semanas, y como no, a Lucio, que nos acompaña siempre en el soporte técnico. Vamos entonces a ver el día de hoy, como se había anunciado, disculpas, ahora sí, como se había anunciado, el tema de esta primera parte que usualmente interesa a todo lo que es el ambiente tributario. Usualmente, normalmente los pininos en tributación los hacemos aproximándonos al código en ciertos estamentos, digamos, académicos, porque recuerden que normalmente uno empieza por conocer, bueno, qué es el RUC, qué son los regímenes tributarios. Sí, de alguna forma, no lo voy a negar, algunos trámites por ahí que son básicos, obligaciones con comprobante, pero en realidad cuando queremos involucrarnos un poquito más en el ámbito tributario, sí, pues es cierto, primero lo que tendríamos que mirar es el código tributario, porque precisamente el código es, como decía yo en el anuncio, aunque sonó un poco sacrílego, mil disculpas por si acaso no he querido ofender a nadie, es la Biblia de la tributación, ¿no? Por donde empezamos, otra sección. Cuando hablamos de código, ¿cómo no? Debemos empezar por hablar, por supuesto, del título preliminar. ¿Y por qué del título preliminar? Porque evidentemente por ahí empieza, porque es
el repositorio de las normas, si se quiere, fundamentales, vinculantes, básicas, los principios por los que se rige todo lo demás, y cómo no hay que tomarlo en consideración para poder hacer entonces un buen uso o lectura posterior, si se quiere, del código. El código tiene una estructura muy sencilla, parte del título preliminar, contiene 4 libros. Ya en la próxima sesión veremos un poco de la obligación tributaria, porque he intentado hacer durante todo ese trimestre si se quiere, una visita al código en su integridad, para que nos aproximemos a ello. El siguiente trimestre, espero, de acuerdo a lo que tenemos pensado, vamos a involucrarnos con impuesto al valor agregado selectivo, y cerramos con renta, porque renta siempre es interesante para postrimerías del año. Eso no va a quitar que con ello no vamos a descuidar los otros temas que pudieran presentarse, como ya lo hemos hecho en la sesión anterior, o el programa anterior, perdón, con el ITAM. Entonces, los 4 libros versan sobre la evasión tributaria, el segundo sobre la administración tributaria y los administrados, el tercero sobre los procedimientos tributarios, y finalmente el cuarto libro, que es el que todo el mundo quiere que esté ahí, al que todo el mundo le huye, que son las infracciones, sanciones y delitos. En total, 205 artículos, 63 disposiciones finales, 27 disposiciones transitorias y 3 tablas de infracciones. Más el régimen de gradualidad. No lo olvide. No está ahí, pero sí se alude. Y se tiene en normas complementarias. Entre otras normas que pudieran estar siendo también de regulación complementaria. Por ejemplo, cuando hablemos de fraccionamiento, que está en el código, claro, pero tiene una norma específica de acuerdo a la entidad. SUNAT tiene su propia resolución respecto al fraccionamiento, artículo 36, las municipalidades tienen otro. Y eso es algo natural, porque evidentemente, insisto, son registrados. En síntesis, el código es la norma rectora del sistema. Por eso decía yo, la de inicio, la del principio, es un conjunto sistemático de normas, y el contenido mínimo tiene que ver prácticamente con lo que va a ser regulado en los libros posteriores respecto de tributos, y el sentido es muy amplio del tema de tributos, no solamente es impuestos. Y obviamente la relación jurídica que hay frente a la obligación tributaria, además de la relación entre la administración y los administrados, y cómo no, lo que es procesal respecto de lo tributario. Inclusive vamos a llegar a ver aspectos penales en ese sentido. Entonces, como les decía, vamos a abocarnos un poquito al título preliminar, y en ese contexto, mil disculpas, y en ese contexto, bueno, empecemos a ver de qué se trata. Seguramente todos lo hemos visto en alguna oportunidad, hemos pasado por la universidad viendo estas definiciones, pero conversemos un poquito más allá de lo que dice prelectura, porque esa es la idea. Por favor, micrófonos abiertos, no hay ningún problema, el tema con el chat, encantado, porque esto es un programa, es un conversatorio, hasta donde se pueda, una interacción, obviamente todo lo que podamos aportar o no, comentar, encantado. Entonces, el primero, o la primera, o la norma 1, en todo caso, se refiere a qué contiene toda la materia. El código establece principios, obviamente principios generales, instituciones o procedimientos y normas del ordenamiento jurídico tributario. Eso es lo que define la norma 1. Claro, obviamente si ustedes ven el despliegue de lo que hay en los 4 libros, entenderán que efectivamente hay principios. Los principios deben estar recogidos en el título preliminar, y luego viene todo lo que es el desarrollo de los demás componentes frente a lo que está diciendo el contenido. Ya la norma 1 me advierte, por si acaso aquí vas a encontrar eso. Recuerden, muchas veces cuando tenemos una controversia frente a la administración, claro, nos vamos a la ley, y siempre soy uno de los primeros que dice, recuerden, lean la ley de renta, reglamos así, pues todos nos abocamos a eso. Cualquier tributo tiene una ley, o una norma. Pero en todo caso, recuerden que la matriz de cualquier interacción con la administración y sus facultades está acá. Entonces, siempre debemos volver al código o mejor dicho, para saber reaccionar frente a cualquier interacción con la administración o cualquier relación en lo que fue. La norma 2 nos habla del ámbito de aplicación. A ver, el tributo es el genérico, ¿de acuerdo?
pero tiene otros componentes disgregados respecto a ese tributo. Entonces, cuando vemos la primera clasificación de los tributos, porque eso es lo que dice la norma 2, encontramos que habla de los impuestos, ¿de acuerdo? Primero es el impuesto o los impuestos, y ese cumplimiento no origina una contraprestación directa. Ustedes no ven un servicio directo vinculado a lo que ustedes pagan. Ustedes pagan impuestos, no saben dónde se pagan. ¿De acuerdo? Pagan renta, pero no saben cómo, entre comillas, retorna de alguna manera ese pago a través de un servicio. No lo pueden identificar. No hay contraprestación directa. Luego viene la contribución. Bueno, sí, tiene como hecho generador beneficios derivados de la prestación de obras públicas, actividades estatales. Usualmente siempre se ha dicho, pues, clasificación, no. Concepto clásico de contribución, la ONP. No, sí, no lo voy a negar. Es salud. Para mí, es salud ha perdido en el tiempo esa naturaleza de contribución. Hubiese sido, digamos, más clara la definición de contribución si solo se, como antes se hacía, se le descontara al trabajador o una parte se descontara al trabajador. Pero en la medida que es una imposición obligatoria del empleador, casi empieza a ser impuesto. Porque el sujeto obligado es el empleador, no necesariamente es el que recibe como tal los beneficios futuros, entre comillas, derivados de esa contraprestación. Lo otro es la tasa, que es ya un tributo, si se quiere, que genera un servicio que tú puedes identificar, ¿de acuerdo? No hay que confundir eso si la tasa con un servicio de origen contractual o un precio público, que es otra cosa. La tasa es un derecho, y para que ustedes lo entiendan mejor, normalmente las tasas se dividen de acuerdo a para lo que va a ser aplicada, por ejemplo, en arbitrios, que usualmente pagamos todos a través de las municipalidades para que tengamos algún tipo de servicio público, como la recolección de residuos sólidos, derechos que yo pago por la prestación de un servicio. Voy a registros públicos, pago un derecho para que me emitan una partida electrónica, y lo otro son licencias, que graban la obtención de ciertas autorizaciones específicas para realizar algún tipo de actividad, como la licencia de funcionamiento. Entonces, empezamos a ver distintas clasificaciones y el ámbito se vuelve mucho más general. Mencionabas un ratito sobre la ONP y el salud, que también se rige por sus propias normas, además del código, pero hay que tener cuidado sobre lo que se administra frente a ellas. Qué importante es entender entonces, porque en algún momento, cuando he estado en cátedra en universidades, claro, por ahí me decían, bueno, el código solo rige para los supuestos que maneja SUNAT. Dije, perdón, no. Ese es un concepto bastante alejado de la realidad. No voy a decir errado, pero sí bastante alejado de la realidad. El código, en todo caso, es mi primer compendio legislativo que va a aproximarme a la relación jurídico-tributaria y administrativa de los tributos en general. Porque como habrán podido ver de la clasificación, no solamente estoy hablando de SUNAT, estoy hablando de varias entidades, entre comillas, administradoras tributarias, que van a empezar a regirse por el Código Tributario. Obvio, acaban de ver la clasificación de tributos. El ámbito de aplicación, me dice la norma 2, por si acaso esta norma, no son impuestos. No te confundas, por si acaso. Acá esto no rige solamente para IGB, renta, bien por ti, excelente que los domines, pero no solamente sobre eso. Es sobre todo lo que acabo de mencionar. Así que cuidado, porque la relación de todo del administrado con la administración tributaria tienen que ver si están dentro de la clasificación, usualmente así es, para que en todo caso puedan conjugar la norma que sea de carácter general, que es esta, frente a las normas específicas que pudieran haber. Y además recuerde que supletoriamente, lo van a ver más adelante, está la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, ¿de acuerdo? Entre otras normas que pudieran darse. La norma, la norma 3 me habla sobre las fuentes del derecho. Eso es importante. Las fuentes del derecho siempre se deben tocar y suelen ser tocadas en todos los compendios jurídico-normativos
valga la redundancia, si se quiere, en nuestro ordenamiento nacional. Llámese Código Civil, Código Penal, los procesales, como no el constitucional. Cuando hablamos del sistema tributario también tenemos fuentes del derecho, y las que se citan precisamente son las disposiciones constitucionales, como no, como primera escala normativa. Los tratados internacionales, y si quieres, está un poco, casi casi en el ordenamiento de lo que es la pirámide de Kelsen, para los que en algún momento hemos visto desde el punto de vista de la doctrina jurídica. Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente, cuando hablan de normas de rango equivalente, recuerden que tienen las leyes tributarias, los decretos legislativos en caso de delegación, y como no los decretos leyes en caso de que no hubiese se hubiese dado en algún momento no democrático. Las leyes orgánicas especiales que norman la creación de tributos, como las municipales tienen leyes orgánicas, o por dicho, el sistema municipal tiene ley orgánica. Los decretos supremos y las normas reglamentarias, que vienen después, recuerden, ¿no? Ley del impuesto a la renta, reglamento del impuesto a la renta. La ley está en un texto único ordenado de bienes, decretos legislativos o de leyes, y el reglamento está en un decreto supremo. También es cierto que los decretos supremos se aprueban los textos únicos ordenados se aprueban por decreto supremo cuando así lo indica la norma. La jurisprudencia, que es muy vasta, ¿no? La jurisprudencia es bastante extensa, porque no solamente estamos hablando de, como siempre se suele decir, tribunal fiscal. Acabo de mencionarles una casación vinculante que se ha dado recientemente respecto a pagos a cuenta, y estamos hablando del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos en nuestro país el ejercicio de control difuso respecto de las normas constitucionales. También la resolución también los informes de SUNAT que interpretan las normas de alguna forma, sobre todo de aplicación. Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria. Resolución número tal que ordenó tal cosa. Resolución otra que regula el tema de fraccionamiento. Resolución tal otra que regula el procedimiento de cobranza coactiva. Eso también cuenta. La doctrina jurídica como complementación a ello. Y como no, son normas de rango equivalente a la ley, aquellas que por las que conforme a la Constitución se puedan crear, modificar, suspender o suprimir tributos. En la doctrina jurídica, adicionalmente, hay que tener en cuenta que estamos hablando de los tratadistas, pero también es cierto que podemos tocar normas adicionales complementarias vinculadas a la materia tributaria. Y por ahí donde entran las normas internacionales de información financiera como parte de la doctrina, como parte de las normas supletorias, que lo vamos a ver más adelante. Entonces hablamos, como les decía, en una organización kelseniana, si se quiere, de las normas, y llegamos pues a un principio de jerarquía normativa, que inclusive el Tribunal Constitucional en la sentencia 047 del 2004 lo ha consolidado, si se me permite, empezando por la Constitución y llegando hasta los fallos jurisdiccionales inclusive, pasando por decretos y resoluciones. ¿De acuerdo? Hay un tema que sí me pareció interesante comentárselos, a modo de chiste en todo caso. En algún momento voy a tener que reservar el nombre, obviamente, algún funcionario de alto nivel de la administración tributaria nos comentaba, ¿no? O comentó, en general, que para la administración tributaria la pirámide de Kelsen sería al revés, ¿no? La Constitución no está al principio, sino las interpretaciones de SUNAT están al principio y después al abajo está la Constitución. No es tan disparatado que lo haya mencionado, porque ciertamente a veces suele darse en la práctica que la visualización del ente administrador va por ese lado. A modo de comentario, simplemente. Luego tenemos la norma 4, que es el principio de legalidad o reserva de la ley, que está articulado al anterior. Sí, claro, porque, y es más, también en la Constitución, ahorita lo vamos a ver. Y ese principio me dice que solo por ley o decreto legislativo, en caso de obligación, se puede. Bueno, ok, solo en ese rango normativo, acuérdense que los decretos de leyes suman acá, porque también estamos hablando de una situación excepcional del sistema democrático, se crean, se modifican, se suprimen tributos, o se puede modificar el hecho generador de la obligación tributaria, o las bases, o la alícuota, quienes señalar acreedor o deudor, o determinar agentes. También
En ese rango normativo se pueden conceder exoneraciones u otros beneficios. Normar procedimientos jurisdiccionales o administrativos, se pueden definir infracciones y sanciones, o establecerlas, mejor dicho, además de privilegios, preferencias, garantías frente a la deuda, y, como no, formas de extinción de la obligación tributaria distintas inclusive a las que fueran establecidas o ya están establecidas en el Código. Entonces, recuerden eso como punto básico o principio básico. Y podrán ver que por ahí en algún momento a veces se colisiona con el principio de legalidad en algunas normas. No digo que todas, pero sí es cierto que a veces hay colisiones. ¿Ah? Hay que tener en cuenta mucho lo que establece el principio. Y en caso de gobiernos locales, inclusive política arancelaria, los gobiernos locales se regulan o intentan regular sus actividades mediante ordenanzas. A través de ordenanza pueden ellos crear, modificar, suprimir contribuciones, arbitrios, derechos, licencias, lo que fuere. Y también me dice el código que mediante decreto supremo se pueden modificar las tasas no, ¿está mal que diga tasas? Sí, porque son derechos. Las tarifas arancelarias. ¿De acuerdo? Los ad valorem. Ahí es donde intervienen esas normas a nivel de ese rango. Ok, y la potestad tributaria del Estado, y es lo que yo les mencionaba cuando hablamos del principio de legalidad, esa facultad es abstracta e inherente al Estado. Y esa precisamente distribución de ese ejercicio de poder o ius imperium se encuentra regulada en el artículo 74 de nuestra Constitución. No solamente el 74 alude, por si acaso, principios vinculados a materia tributaria, pero sí es el principio rector, en todo caso. Ese artículo es donde se define precisamente y se recoge de ahí el principio de legalidad. ¿De acuerdo? Solo que en el principio de legalidad está más extenso. En la Constitución está de repente un poco más abierto, porque claro, la Constitución va a ser un poco más genérica. Y cuando hablamos precisamente de ello, hablamos del artículo 74, que dice: los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de alegaciones facultadas, salvo aranceles y tasas que se regulan por el Supremo. Lo que he mencionado sobre los gobiernos locales y lo que pueden regular. Además, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar el principio de reserva de la ley y de igualdad y respeto a los derechos fundamentales de la persona. Importantísimo cuando ustedes leen eso, porque lo que te está diciendo el Estado, bueno, sí, primero, reserva de la ley. Segundo, no puedes abusar. No puedes tú imponer, excediéndote de tu potestad, y vulnerar derechos fundamentales respecto de la persona. Y luego viene la famosa concepción enunciativa de que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Sí, claro. ¿Qué puedo decir? Lo dice la Constitución, pero a veces se percibe que no fuera así. Yo no lo voy a negar. No estoy aquí en ejercicio de defensa de nadie. Pero muchas veces se percibe que eso no es así. Muchas veces hemos percibido que los intereses moratorios, en esta discusión que ha habido recientemente sobre si se debe pagar más o menos que los plazos que indica el código, resulta hasta qué punto confiscatorio o no. También es cierto que en algún momento se ha dicho los impuestos antitécnicos, hablamos de uno antitécnico la vez pasada que sigue teniendo el título de temporal y de temporal no tiene nada, ¿y por qué me grabas más si ya yo pago por mi resultado? Pero en fin, a veces suele darse esa percepción. Los decretos de urgencia que a veces suele emitir el gobierno para ciertas circunstancias, como por ejemplo los efectos climáticos que están azotando el país, no pueden versar sobre materia tributaria, no la pueden contener, no se regula en materia tributaria. Por ahí en algún momento algo se reguló y tuvo que ser inmediatamente corregido. Las reglas relativas a tributos de periodicidad anual, importante, rigen a partir del 1 de enero del siguiente año. Y eso siempre ha sido así, por de ahí que viene el concepto de la periodicidad anual del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Recuerden eso siempre, porque ahora que estamos en momentos de delegación de facultades, podrán observar ustedes que cualquier modificación que venga sobre el impuesto a la renta va a ejecutarse a partir del próximo año, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones con decretos del año pasado. Las leyes de presupuesto tampoco pueden contener normas sobre materia tributaria y no surten efecto las normas que se dictan violando lo que establece precisamente ese artículo tan importante como es el artículo 74, que recoge el principio tributario de la reserva de la ley.
En doctrina, las leyes, la jurisprudencia, precisamente es normal encontrar posiciones sobre el contenido de este principio y su identificación, y sobre todo en los pronunciamientos casatorios también se va a encontrar. Todavía no llego al principio que sí enfocado en el pago a cuenta, pero también es cierto que sí se va a tener en cuenta ahí. La norma 5 nos habla sobre la ley anual de presupuesto y créditos suplementarios, básicamente que ratifica lo que dice el artículo 74. Lo recoge, lo fortalece, ¿de acuerdo? No se puede contener, no pueden contener normas tributarias precisamente la ley del presupuesto del sector público. ¿Por qué? Porque evidentemente podría colisionar contra el equilibrio que pudiera haber en la casa fiscal. Yo no sé si en un presupuesto me van a colocar un impuesto para poder sufragar algún tipo de... No podría. Sería una locura. Así que esa no es la vía para crear impuestos. Recuerden, principio de reserva de la ley para crear impuestos. La norma 6 me habla sobre cómo debe darse la secuencia, o si se quiere, el camino para modificación y derogación de normas. Y sigue siendo como, a ver, si se dan cuenta, estamos hablando de normas que son extensiones del artículo 74. En este caso, las normas tributarias solo se derogan o modifican por declaración expresa de una norma del mismo rango, jerarquía superior. Una ley solamente puede ser modificada por una ley. O una ley solamente puede ser derogada por una ley. También cuando habla de rango similar, hablo de decreto legislativo o hablo de decreto ley. Norma superior, ley orgánica, si se me permite, porque podría ser norma superior, aunque esas no colisionen normalmente con materia tributaria. Pero el ejemplo más ilustrativo, ¿un decreto supremo puede ser corregido por una ley? Sí. ¿Puede ser modificado? Sí. ¿Puede ser derogado? También. Eso es lo que te está diciendo esta norma sexta. Y además que toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma debe mantener el ordenamiento jurídico, indicando expresamente la norma que deroga o modifica. Por eso es que ustedes cuando ven a veces los decretos legislativos, o inclusive los decretos supremos, cuando deroga, ¿qué deroga? Derógase, a veces puede decir, derógase el artículo tal de la ley tal, o a veces derógase la ley tal, aunque a veces se suele utilizar, derógase todas las normas que se oponen a la presente ley. Ya, pero en realidad tiene que ser expresa. En materia tributaria debe ser expresa, derógase tal, 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 tal y tal. Debe ser así. Eso también tómelo en cuenta. Cuán importante es que entendamos lo que se recoge en el título preliminar precisamente para poder atender lo que venga en ese contexto. Las reglas generales, parte de las reglas generales, en todo caso, para la exoneración de incentivos o beneficios tributarios en la norma 7, es la dación de normas legales que contengan eso, debe encontrarse sustentada en la exposición de motivos. A ver, la exposición de motivos es el fundamento del por qué se presenta un proyecto de ley para modificar alguna situación. Ojo, aplica para todas, ¿ah? No solamente para temas tributarios. Cuando ustedes vean los proyectos de ley, los invito a que revisen en todo caso la página del Congreso donde están los proyectos de ley publicados, y ustedes pueden opinar también, dicho sea de paso. Para ello ustedes van a encontrar, inclusive en cada proyecto de ley, lo primero que se piensa es exposición de motivos. Incluso en materia tributaria, y eso sería un decreto legislativo, la anterior delegación de facultades debe estar motivada, debe inclusive contener los cálculos respecto del impacto en la caja fiscal, o en el presupuesto, o en general ingresos del Estado. Porque claro, si yo doy una exoneración, se me ocurre presentar un proyecto de ley más para una exoneración, bueno, ¿cuáles van a ser los efectos en la caja fiscal de esa exoneración? También se deberían recoger. Así que el análisis cuantitativo del costo fiscal estimado de la medida debe estar precisamente en esa exposición de motivos, de manera que no hay déficit presupuestario. Además, que ese beneficio que esté sustentado por medio de estudios de documentación demuestre que esa medida que estamos intentando aprobar sea la más idónea para lo que se persigue. Entonces, si eso no está, ojo, que es condición sine qua non, idónea, como lo quieran llamar, para que se evalúe esa propuesta legislativa. ¿Se cumple? Cuidado, que a veces no. O sea, claro,
Cuando ustedes vean la exposición de motivos y vayan al tema de los cálculos o de la estimación del costo fiscal, a veces por ahí he visto yo un proyecto que dice, de acuerdo a la información, a los informes del MEF que han sido, que han sido consultados, no genera impacto fiscal. Fin del mensaje. ¿En serio? No es eso lo que sigue la norma, por si acaso. Debería haber un análisis preciso. Ahora bien, todo ello debe estar acorde a los objetivos o propósitos específicos de la política fiscal en general del gobierno nacional o del marco macroeconómico multianual. Ese marco que emite el BCR usualmente. Eh, Además, el articulado de la propuesta legislativa debe señalar de manera clara y detallada el objetivo de la medida, así como el plazo de vigencia de la exoneración, que no puede exceder de 3 años. Una exoneración tributaria no puede exceder de 3, aunque pueda ser prorrogada. Toda exoneración se entenderá otorgada por un plazo máximo de 3 si no señala periodicidad. ¿De acuerdo? Normalmente son por 1 año y se siguen prorrogando. Para la aprobación de esa propuesta legislativa se requiere informe previo del MEF. Informe, pero no dice que basta el informe. Tienes que tener un informe y luego en tu exposición de motivos, bueno, haz tu análisis. Eso es lo que te está diciendo. Toda norma que otorgue exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente de la publicación, muy similar a lo que renta. No distingue tipo de impuesto. Solo por ley expresa, además, con votación calificada, 2/3 de los congresistas, se puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una determinada zona del país cuando hay aplicaciones geográficas, de acuerdo al artículo 79, como existe la exoneración del IGB para lo que es la zona de selva. Además, se podrá aprobar por única vez la prórroga de la exoneración, incentivo o beneficio tributario por un periodo de hasta 3 años, contados a partir del término de la vigencia de la exoneración incentivo prorrogado. Eso fue el dispositivo que salió el año pasado. Y llegamos a la norma 8, que ha sido aludida por el comentario que hice al inicio respecto de la interpretación de las normas tributarias. Cuando se aplican normas tributarias, pueden usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. Y todos los que se pueden imaginar. En vía de interpretación no podrán crearse tributos, eso sí. O sea, tú interpretas, pero no puedes crear cosas. Tampoco puedes establecerme nuevas sanciones. No me puedes conceder exoneraciones ni extender disposiciones tributarias a personas o supuestos que no están señalados en la ley. O sea, tú por interpretación no me puedes ir más allá. Esa disposición, o lo dispuesto, mejor dicho, en la norma 16, no afecta lo que señalaba el tercer párrafo. Ya después voy a hablar de la norma un poquito más extensa. En la norma 9, que es lo que les mencionaba también al inicio, la aplicación supletoria de los principios del derecho. Y lo que te dice la norma 9 es, en todo lo que no esté previsto en el código, o en otras normas tributarias que pudieran ser específicas, pueden aplicarse normas distintas a las tributarias, siempre que no se le opongan ni las desnaturalice. Supletoriamente se aplicarán los principios del derecho tributario, ojo, o en su defecto los principios del derecho administrativo y los principios generales del derecho. La ley 27444 recoge los principios del debido procedimiento, o sea, la ley de procedimiento administrativo general, principio de informalismo, el principio de verdad material y el principio de presunción de veracidad. De acá se desprende que yo también puedo recurrir a las normas internacionales de información financiera, para los colegas que están presentes, como parte supletoria de cualquier análisis normativo tributario. De hecho, muchas veces en los informes de interpretación que emite la superintendencia, ha recogido normas internacionales de información financiera para poder emitir un pronunciamiento, como también lo ha hecho el Tribunal Fiscal, dicho sea. La norma 10ª habla sobre la vigencia de las normas y lo que nos menciona es que todas las normas tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano, salvo que la misma ley indique alguna fecha diferida de su aplicación, como ha sucedido en los numerosos decretos legislativos que hemos visto en los últimos años. Tratándose de elementos contemplados en el inciso A de la norma 4 del título, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual renta rigen desde el primer día del siguiente año calendario, como lo hemos mencionado, salvo lo que es aranceles que se puede regular por decreto. Además, las resoluciones que contengan directivas o instrucciones de carácter tributario que sea de aplicación general deberán ser siempre publicadas en el diario oficial. Recuerden, de aplicación general. Hay resoluciones que no son de aplicación general y por eso es que ustedes no ven que todas sean publicadas.
Si atañe al general de contribuyentes, sí. Si no, solución de un cambio de estructura coactivo, por ejemplo, eso no necesariamente va a ser publicado, aunque debería ser. Perdón, las de designación de coactivos sí son publicadas, cuando atañe a otros como asignación de viáticos. La norma 9, personas sometidas al Código Tributario y demás normas y demás normas tributarias, hablamos del contexto general del universo, de administrado. Acá todavía no habla de contribuyentes, habla de administrados. Y menciona a todas las personas naturales o jurídicas, no distingue qué tipo de rentas, todas. Sociedades conyugales, indivisas, entes colectivos nacionales extranjeros domiciliados en el Perú están sometidos al Código y a los reglamentos. También están sometidos a estas normas las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, indivisas, entes colectivos extranjeros no domiciliados sobre patrimonio, rentas o actos o contratos que estén sujetos a tributación en el Perú. Para este efecto, deberán constituir domicilio en el país o nombrar representante de domicilio, que es el establecimiento permanente, como se le conoce, o sucursal. En la norma 12 se establece el cómputo de plazos y para ello, para efectos de los plazos, mejor dicho, se han establecido que las normas deben considerar los expresados en meses o años, se cumplen en el mes del vencimiento y en el día de este correspondiente al día del inicio del plazo. Si en el mes del vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de hecho mes. Los expresados en meses enteros o años se cumplen en el mes del vencimiento, y en el día de este correspondiente al día del inicio. ¿De acuerdo? Los plazos expresados en días se tendrán referidos a días hábiles, en general todos, y en todos los casos, los términos o plazos que vencieran un día inhábil para la administración se tendrán prorrogados automáticamente. Eso es una ley, código es una ley, hasta el primer día hábil. Y en aquellos casos en que el día de vencimiento sea mediodía laborable, se considera inhábil. Aquí a veces, en algunos casos, algunos interpretan como que hay colisión con esto de los feriados no laborales. Feriados no laborales, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué siempre me lo consideran que no es feriado tributario? Para efectos tributarios no lo es, porque eso no es un feriado calendario, ¿ya? Eso no es un día inhábil. Eso es una creación administrativa del Estado para poder generar algún tema vinculado a turismo, pero no es que sea así. Y por ello es que por ahí no va la excepción, dicho sea. En la norma 13 tenemos exoneraciones a diplomáticos. Bueno, sí, las exoneraciones de tributos a favor de funcionarios diplomáticos está consagrada ahí, siempre y cuando pues sean consulares, diplomáticos y consulares extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, PNUD, OEA. En ningún caso incluyen tributos que graban la actividad económica particular. O sea, ok, todas tus actividades particulares sí están grabadas, solamente la exoneración es para lo que percibes conceptos. Las remuneraciones que perciban en el ejercicio de su cargo, esos funcionarios son considerados como tales dentro del Estatuto Organizacional de los Gobiernos Extranjeros, instituciones oficiales y estos organismos. Para mayor precisión, el literal E del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta señala como supuesto de exoneración esas remuneraciones que perciben precisamente los funcionarios y empleados considerados como que ejercen el ejercicio de cargo en el país respecto de delegaciones de gobiernos extranjeros o instituciones oficiales extranjeras o organismos internacionales. Además, considera que los convenios constitutivos así deben establecerlo, dicho sea de paso. Podemos encontrar, como les mencionaba, embajadas, consulados, agregadurías, organismos internacionales, y acá hay de todo: ONU, OEA, Comunidad Andina, FAO, UNESCO, OIT, en fin, de todo. Así que eso es un tratamiento, casi entre comillas, como se dice. La norma, perdón, 14, también respecto del Ministerio de Economía y Finanzas, indica que el Poder Ejecutivo, al proponer, promulgar y reglamentar las leyes, siempre lo hará exclusivamente a través o por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas. Y por eso es que el Ministerio es quien solicita normalmente facultades delegadas para poder legislar en materia. Es el encargado, es el órgano técnico, entre comillas, per se, para efectos tributarios.
Bueno, la norma 15 establece la unidad impositiva tributaria como un valor de referencia para ser utilizado por las normas tributarias y poder determinar bases imponibles, deducciones, límites de afectación, sanciones, sí, de obligaciones contables o de registro de contribuyentes y otras formales. Siempre el valor de la UIT es actualizado mediante decreto supremo, usualmente a postrimerías de cada ejercicio. Actualmente, ¿cuánto es? 4.900, ¿cuánto? Ya creo que todos sabemos en este momento cuánto asciende la UIT. Entonces, ya venimos trabajando con esta varios meses, estamos en el cuarto mes del año, pero recuerden siempre estar atentos al cambio del valor de la UIT para que lo tomen en cuenta por diversas acciones. Todo lo hemos tenido que tocar por el cierre del ejercicio de la DFJ, por diversas razones, sea por límites, sea por exoneraciones, etc. La norma 16, y esta es, creo yo, la norma, a ver, todas son importantes, ¿ah? No estoy diciendo que no lo sean, pero creo que la norma 16 es la más delicada, la más, la más riesgosa, ¿ves? Que es la que establece la calificación, perdón, de elusión de normas tributarias y simulación. Aquí es donde se indica que para determinar la naturaleza de derecho imponible, SUNAT, esta es una norma, un principio que recoge el código muy específico respecto de SUNAT. Tomará en cuenta actos, situaciones y relaciones económicas que realicen o persigan los deudores. Y si se detectan supuestos de elusión, SUNAT está facultada para exigir la deuda. Supuesto de elusión, está facultada SUNAT para exigir la deuda o disminuir el importe de los saldos, repara, créditos, pérdidas, lo que fuere, sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente, caso inclusive de ello, y en cuyo caso lo que hace es eliminar cualquier ventaja tributaria de la administración respecto precisamente de estos supuestos que pudieran haberse dado. Así que tómalo en cuenta, por si acaso, porque esto es una norma que vincula a SUNAT directamente. Importante, interesante. Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible, cuando tú evites que se dé el hecho imponible, cuando tú reduzcas bases imponibles, o en general hasta lo que vas a pagar, o obtengas créditos a favor, pérdidas, en fin, pudiera hacer todas a la vez, entonces hay que tener en cuenta lo que va a ser sustentado en todo caso por SUNAT. Primero, que individualmente o forma conjunta hayan sido hechos artificiales o artificiosos o impropios o no correctos para que tú obtengas ese resultado. Que su utilización resulte en efectos jurídicos o económicos distintos a lo regular, que sean iguales o similares en todo caso a los que hubieses obtenido por actos regulares. Y ahí es donde empezamos a hacer una definición o decantamiento de los conceptos que voy a encontrar a partir de estas conductas. Aplicará la administración la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios. Y eso quiere decir que si la administración me encuentra o me pilla haciendo alguna triquiñuela, lo que va a hacer la administración, independientemente de lo que tenga que exigir, va a determinarte la deuda como si el hecho hubiese sido lo correcto, eliminando cualquier atisbo de incorrección. Bajo ese supuesto se entiende por créditos por tributos el saldo a favor del exportador, el reintegro tributario, la recuperación anticipada del IGB e IPM, devolución definitiva del IGB o impuesto o del IPM, la restitución de derechos arancelarios y cualquier otro concepto similar establecido en las normas tributarias que no sean pagos indebidos de acceso. Si hay actos simulados calificados por SUNAT en base a lo que ha dicho esta norma, se aplicará la norma correspondiente y se atienden a los actos efectivamente realizados, la que te sea aplicable sin anestesia y directa. Cuando hablamos entonces de esta norma 16, recogemos los conceptos que en algún momento en nuestros primeros programas hemos tocado por ahí, me parece, y que son la evasión, la elusión y la economía de opción.
Claro, la evasión está vinculada a la intención, es fraude, es dolo. ¿Para qué? Para no pagar, para no declarar lo correcto o para reducir total o parcialmente la carga. Y en esos casos de doble, por ejemplo, los casos de doble facturación o los casos de, y me he sorprendido en estas semanas porque alguien está publicando en el Facebook, reduce tu IGB, vende facturas, de lo más fresco del anuncio. Perdón por la expresión, pero sí me he quedado frío. ¿Qué? Y sí, sí está. Si ustedes buscan en Facebook, vende facturas, sale. La evasión debe distinguirse del mero incumplimiento del retraso, que eso es otra cosa, porque eso es involuntario. Supuestos en los que no existe la voluntad de engaño o fraude no son calificados como tales. La ley de delitos aduaneros, eso me motiva que vamos a hacer un programa sobre delito tributario, parece. ¿Ah? La ley de delitos tributarios es la norma o norma los delitos llamados de defraudación tributaria. Además contempla otras figuras más amplias que pueden extender el concepto de evasión. Por ejemplo, el delito tributario vinculado al aumento ilegal de saldos, solicitudes de devolución, sustentadas fraudulentas, etc. Vamos a ver si podemos hacer, porque en todo caso hablemos de la ley penal tributaria y la ley de extensión y reducción de penas, los decretos legislativos 813 y 815. Sería interesante hacer un programa, lo que acabo de notar, no hemos hablado de delito, sería importante hacerlo. La elusión, en cambio, es una eventual eliminación de la reducción. Puede ser que estés empleando formas no prohibidas expresamente por la ley, no se considera evasivas, pero de alguna manera sí estás haciendo una estructura para poder ahorrar tributos o para obtener ventaja. Ahí hay que tener en cuenta que esta norma se caracteriza por el abuso de las formas jurídicas, si la simulación o distorsión de ciertas operaciones, o inclusive las normas, para que disimules el real contexto o fondo. De eso hemos hablado inclusive el año pasado, cuando en octubre salió el manual de esquemas de alto riesgo fiscal, o el compendio de esquemas de alto riesgo fiscal emitido por SUNAT, y en cuyo caso dedicamos un programa también donde estuvo invitado el doctor Julio Rayo, recuerdo. Esos son estructuras elusivas. Y luego la economía de opción, que es el derecho de todo contribuyente para escoger la alternativa menos onerosa desde el punto de vista tributario. Claro, cuando la ley te otorga esa posibilidad. Recuerden, una cosa es que yo arriende directamente mi propiedad a la empresa y obtengo una renta que tiene grado, está grabada un 5% y genera un ahorro tributario. Y otra cosa es que yo primero haya sido, como persona jurídica, dueño del bien, luego lo enajeno, lo vendo, lo traspaso, lo dono a la persona natural y luego lo alquilo. Ah, claro, lo sacaste de acá porque no te genera gasto o muy poquito en depreciación para poder obtener acá una ventaja tributaria. Esas son las situaciones, entre otras, que pudieran calificar como conductas no adecuadas. Y hablamos de delito, ¿no? Cuando hablamos de delito, ya es una de las causas por las cuales evidentemente hay defraudación, porque se entiende como toda eliminación o disminución de un monto tributario de manera dolosa, intencional, que puede estar vinculado a actos definitivamente totalmente inmorales, amorales, como quieran llamar, y delictivos, por supuesto que sí. Mencionaba la ley penal tributaria, el decreto legislativo 813, en su artículo 1, cuidado, que indica que el que en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio de engaño, astucia, artículo u otra forma fraudulenta, perdón por la lectura, pero así lo dice, deja de pagar en todo parte los tributos que son de responsabilidad. Tal persona será reprimida con pena privativa de la libertad menor de 5 años, ni mayor de 8 años, y con 365 a 730 días multa. Eso es interesante que se vea. Hay un caso bastante conocido que es el de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en donde a un contribuyente se le encuentra culpable precisamente de defraudación tributaria, pues la empresa declaró montos como crédito fiscal del IGB sin tener comprobante de pago. En otras palabras, puso cualquier monto sin sustento. Obviamente hubo toda una intención y lamentablemente la omisión ascendía a más de 867.000 soles. A esta persona le dieron 13 años de pena privativa de la libertad y acá de pasadita se fue el contador también por responsabilidad solidaria, dicho sea de paso. Pueden revisarlo si gustan el caso para que ustedes puedan observar en todo caso las situaciones, las consecuencias, lo que se ha podido dar precisamente por este mal uso de lo que debe ser lo correcto y adentrarme en lo que es defraudación tributaria. Como siempre, estamos
muy atentos a lo que pudiera ser cualquier comentario respecto de estos temas. Volveremos la próxima semana con los temas, pero si alguien tiene alguna consulta, comentario respecto de lo que hemos hablado el día de hoy, encantado. Igual siempre estaremos atentos por el chat, compartiremos con ustedes siempre algún alcance interesante o importante respecto de estos programas o de cualquier norma tributaria que haya salido. Así que, como dije, mañana compartimos la casación completa, que la tenemos, para que ustedes puedan revisarla respecto a los pagos a cuenta que recientemente ha salido. Ustedes habrán visto que han salido diversas alertas del tema. Bueno, yo les comparto la casación. Lean la casación completa. La casación es sumamente interesante, sobre todo, insisto, en las posiciones controversiales y en la interpretación que hace la misma Corte. Yo sé de paso. Si no hay consultas. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Tengo una consulta con respecto a lo que usted mencionó, este ejemplo donde el contador se fue preso. Esa ley, o sea, ¿desde cuándo está vigente, no? Que hay prisión por Perdón, no te defraudación escucho, tributaria. no te Ah, logro escuchar bien, Marisa. Si ok. pudieras acercarte un poquito más al micrófono o levantar un Sí, poco. sí. Sí, ok, ok. ¿Ahí me escuchará? Sí, 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 por favor. Ya, sí, yo preguntaba, ¿no? Con respecto a ese caso que usted acaba de mencionar, ¿no? Sobre la defraudación tributaria. Esa ley siempre ha estado vigente, siempre ha estado presente. Y claro, los decretos, sí, sí, sí. Sí, sí, O por sea, favor. pero, por ejemplo, un contador, porque yo he visto casos en que hay contadores que declaran porque el dueño les envía la información, un archivo Excel y declaran. Eso no es correcto, entonces. A ver, vamos por partes y vamos a establecerlo, vamos a ir conversando de lo correcto. Primero que los decretos, la ley penal tributaria está vigente, imagínate, el decreto legislativo 813, estamos en el decreto legislativo 1468. Ya tiene bastantes décadas de vigencia la norma. Y efectivamente tipifica y también actúa sobre lo que considera defraudación tributaria. Insisto, haremos un programa respecto de esos dos temas, me parece interesante que lo tratemos. Pero la responsabilidad solitaria no solamente está en esas normas, sino viene desde precisamente el ejercicio profesional de las normas vinculadas a este ejercicio. Estamos hablando de las normas penales, de las normas societarias y, cómo no, de las normas particulares de nuestra carrera, y sí, somos responsables solidarios. Ahora, ¿cómo actúa un contador frente a un cliente? Sí, hay que tener cierto cuidado. Lo que sucede es que ahí va un poco por un tema de responsabilidad, de sentido común, de criterio y de cuidado del profesional. A mí el representante legal me manda, ok, sí, perfecto, me manda, pero yo también tengo que validar toda la información de la mejor manera que pueda, muy aparte de la buena fe, porque bueno, el principio de buena fe acá está muy basculeado en el país, y lo que yo debería hacer es tener todos los cuidados posibles para consistenciar la información o hacer todo el tracto administrativo que corresponda para poder en cualquier caso reaccionar frente a este sistema de trabajo que tengo y los cargos que sean pertinentes, por ejemplo. Hay que actuar con cuidado, pero también hay que actuar con amplitud de verificación o validación de lo que yo recibo. Gracias. De nada, Marisa. Si alguien tiene otra consulta u otro comentario. Muy bien. Bueno, de no haberlo, les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado en el programa del día de hoy, en la primera aproximación al código. Vamos a volver la próxima semana ya con el libro 1 y, como verán, iremos decantando todos los componentes del código para poder adentrarnos un poquito más en ello. Voy a ver dónde en esta programación del trimestre podamos hacer algo de ley penal tributaria que me parece importante, dado el interés que ha despertado. Por mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes y a los que nos siguen por redes sociales. Por el WhatsApp nos seguiremos comunicando y los esperamos el próximo miércoles con una nueva edición de su programa La Hora Tributaria. Mi agradecimiento al estudio Mato Varela de Asociados, al estudio Rivero y M. de Asociado, a Tributación Práctica y, como no, al uso de Arroz por su invalorable apoyo en todas estas semanas. A todos, muchísimas gracias, que tengan un bonito fin de semana y muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles.
Buenas noches, gracias. A ustedes.